Dado por colonizadores que llegaron en busca de oro, desplazados de otras regiones del país como consecuencia del conflicto interno que comenzó hace más de 50 años. En San Pedro Frío no hay una sola evidencia de la existencia del Estado colombiano. No hay luz eléctrica, tampoco acueducto y menos teléfono. El gobierno nacional acá no ha hecho, digamos, presencia, no lo conocemos. El médico más cercano se encuentra a 3 días de camino, cruzando trochas a lomo de mula. Me ha tocado mirar accidente en un carro y íbamos a ir uno con otro compañero y ahí mismo que adelante que se volcó fulano y que listo, bueno, pues 2 o 3 muertos o heridos. Sacar de aquí cualquier cosecha de frijol, maíz o yuca es prácticamente imposible. Porque las vías de penetración aquí prácticamente están abolidas. Por eso la gran mayoría prefiere buscar oro. Aquí donde yo duermo, tengo los trapitos amontonados aquí. Este minero vive en la pobreza absoluta, pese a que fue él quien encontró una de las minas más grandes en donde hoy trabajan cerca de 100 personas. La veta fue bautizada Mina Mocha, en honor a este hombre. Porque yo fue mocho ya, y entonces yo me conseguí una compañera que también era mocha. El mineral lo extraen a la usanza tradicional, de manera artesanal. No se aplica una tecnología que permita tener una extracción eficiente de minerales y también no se aplica ningún tipo de control ambiental. Si el oro está en el río, lo que hacen los colonos del sur de Bolívar es sacarlo de las aguas con un método al que llaman barequear. Si el metal está dentro de la roca, o sea, en el filón, Es pura mina. los mineros lo extraen a pica y pala, en pequeñas cantidades siguiendo la veta. Este es uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo. Aquí los expertos, algunos expertos, lo comparan con el Cerrejón o Cusiana, pero allá carbón y petróleo y aquí oro, señor. Aquí estamos explotando el material de filones, se está haciendo a cielo abierto y en túneles. Esto le hace un proceso porque esto no se puede echar entero a los barriles. Esto se coge con la mona, se repica bien y luego se echa a los barriles. El beneficio se está haciendo por molienda, en molinos californianos o molinos de bolas continuas, y después el residuo se lleva a inauguración. A las desgastantes jornadas del proceso de extracción se le suma lo que podría describirse como el comienzo de una condena a muerte. El proceso de inauguración es un proceso químico que se va a extraer las partículas del metal más finas, que no son recuperables por amalgamación. Hace mucho tiempo que los mineros del sur de Bolívar aprendieron a fuerza de necesidad, porque no tuvieron otro recurso, a limpiar el oro en piscinas de mercurio y también de cianuro. Después de calada, entonces le echamos la cantidad de cianuro que ella requiere. La dejamos tapada a un promedio por ahí de 24 horas. Después de las 24 horas la destapamos para que bajen lo que es a los registros, a los cajoncitos donde ya le echamos el zinc y lo sacamos en una caneca del mismo cianuro y lo llevamos a la candela. Lo secamos, entonces de ahí sí lo llevamos a la fundición, que de ahí sí ya va a salir lo que es el botón. El mercurio y el cianuro dejan sus huellas día tras día en las gentes que habitan el sur de Bolívar, en los mineros, en sus familias y en el rostro de los niños. Que por lo menos ya no sea la cianuración, sino que vengan los concentradores, ¿no? Porque pues, uno está aquí, ¿qué le digo yo? Envenenando el medio ambiente, ¿sí? La posibilidad de adquirir enfermedades irreversibles es un riesgo que todos conocen y que asumen porque no hay otra opción. El cianuro es menos peligroso que el mercurio. Nosotros desafortunadamente como mineros, como campesinos, nos falta mucha capacitación, mucha orientación y recursos. Pero el mercurio y el cianuro no matan solo mineros. Los residuos químicos ya comenzaron a destruir esta reserva ecológica del mundo, que guarda en su interior especies de fauna y flora, muchas de ellas desconocidas para el hombre. 10 gramos de oro en mina vieja cuestan apenas $35. Este puede valer 17.000 pesos un gramo, que ese es el oro puro. Compradores de la región visitan las minas recogiendo el oro. Por disposición del gobierno colombiano, cada transacción debe declararse en las cabeceras municipales. Es aquí donde nace un oscuro negocio que apenas comienza a descubrirse. Dicen, va a haber tantas partidas para acá, y resulta que por acá no llega nada, ¿sí? En realidad no.
La transacción es muy simple. Se vende el oro al Banco de la República declarando su procedencia. Luego el banco traslada un impuesto del 4% al Fondo Nacional de Regalías para que se le gire a los municipios una suma equivalente a los ingresos registrados, destinados a proyectos sociales o de infraestructura en las zonas. Cuando el dinero llega, según los mineros, rara vez termina siendo invertido en ellos y en la región. Es tan así que en nuestro corregimiento de San Pedro del Río no tenemos siquiera una droguería. Porque el orden público pues, no ha dejado que aquí entre droga, porque nos tienen como abandonados. Entonces nosotros estamos, vea, ahí como en la era antigua, ¿no? A pesar de las condiciones infrahumanas en las que son explotadas las minas ubicadas en la serranía de San Lucas y de la tragedia ambiental, el Estado colombiano no ha aportado una sola solución. No hemos conocido en ninguna de estos asentamientos que el Estado haya participado o haya financiado algún programa. Fue así como a los mineros y a los campesinos de la región no les quedó otra opción que la de organizarse para tratar de sobrevivir. La organización por grupos es, por ejemplo, como una asociación de mineros, por ejemplo, que nos componemos por ahí de 20, 30, 40, según los que digamos. Entonces se sacan lo que es la personería jurídica. Desde siempre, la organización de los mineros, por fuerza de las circunstancias, debió asumir responsabilidades que en teoría corresponden al Estado. Porque realmente ya estamos cansados de buscar ayuda y la ayuda que hemos tenido, pues desafortunadamente uno puede decir que ha sido más bien como persecución contra sus líderes, sus dirigentes, y no una respuesta positiva frente a las necesidades que tenemos en esta región. La organización minera y campesina rápidamente se convirtió en un duro obstáculo para todos aquellos que sueñan con disfrutar el oro de San Lucas, sin conocer el cianuro, el calor de la mina y sin tener un solo callo en las manos. Y porque si viene de todas partes las maquinarias se llevan oro y quedamos nosotros por ahí. Ni oro, ni minas, ni nada, y quedamos más pobres que estamos. Primero los mineros oyeron hablar de una familia de apellido Hillera Palacio, que según se decía, alegaba ser dueña de unas minas del sur de Bolívar. Entre los mineros corría el rumor que los Hillera tenían unos títulos de propiedad sobre los yacimientos. Y cuando se hicieron las pruebas que sí había oro, desde ahí vino el problema que los Hillera Palacio, ellos metieron problemas en el sur de Bolívar, que inventaron esas minas. Pero esas personas aquí las conocemos, aquí las desconocemos. Yo tengo 10 años acá y yo nunca lo vi. Los Hillera Palacio insistieron en su propiedad sobre estas tierras. Ante el gobierno alegaron que no visitaban sus minas porque toda la gente del sur de Bolívar era peligrosa. Aseguraban que sus propiedades estaban invadidas por maleantes prestos a hacerles daño. Dicen que ellos tienen títulos de propiedad en esta región minera, la cual es algo que está inconcluso porque ellos presentan tener documentos de esto, pero nunca han dado un golpe al suelo, a la tierra. Realmente esto es de nosotros. Conscientes de la justeza de su causa y dedicados a pelear hasta el final por la defensa de sus minas, el sindicato obligó al gobierno a visitar la región. Y nosotros nos encontramos acá en Nagaño con una misión oficial. Es averiguar un reconocimiento de propiedad privada, el reconocimiento 026, que es de una familia Hillera Palacio. Las evidencias eran tan claras que los representantes del gobierno no pudieron ocultar la sorpresa que les produjo descubrir que los Hillera Palacio son unos desconocidos en la sierra, que nunca han puesto un pie en la zona, y más aún, que las minas que reclaman no existen en ninguna parte. Ya he oído hablar de una mina que se llama Santa Juliana, Doña Juana, El Porvenir, Doña María o Jarrescao. Desconozco, no las conozco. Pero solamente conozco las minas que le hemos puesto el nombre aquí nosotros mismos. La abogada representante de los Hillera, muy conocida en exclusivos círculos políticos asociados a la minería, inició las acciones legales contra los pobladores de las supuestas minas de los Hillera. Que junto con una abogada de una compañía multinacional que trabaja aquí en Colombia, que es la Corona Goldfish S.A., aparecieron con unos títulos y con una empresa creada sobre las minas de la serranía de San Lucas. La doctora Aramburu también resultó ser la apoderada de la Corona Goldfield, una empresa multinacional canadiense que en realidad era la verdadera interesada en explotar las minas de la serranía de San Lucas. Y nosotros como pobladores, pues
adquirimos un derecho sobre ellas porque somos hijos de los indígenas y esclavos que poblaron esta región. En 1995, la abogada, la misma que defendía los intereses de los Higuera, la misma que representaba a la Corona Goldfields, constituyó una empresa a la que llamó Minera San Lucas. Coincidencialmente, esta empresa contrató la explotación exclusiva de las supuestas minas de los Higuera Palacios. No hemos podido descubrir realmente la procedencia de esta familia. Lo que nosotros conocimos a través de nuestros abogados que han trabajado con nosotros es la creación de una empresa multinacional, de una empresa minera que se nombraba Minera San Lucas S.A. y que sus propietarios, sus gerentes eran una abogada de nombre Luisa Fernanda Aramburo y un norteamericano. Como si fuera poco, las amistades políticas de la señora Aramburo le permitieron ser contratada por el ministro de Minas, Rodrigo Villamizar, quien actualmente es investigado por corrupción como redactora oficial del proyecto de ley del Código de Minas. Al hacer esta señora un proyecto de Código de Minas e introducirle un artículo, exactamente el 29, que plantea quitarle las minas a los mineros del sur de Bolívar para transferírselas a una compañía que previamente habían constituido con una familia que estaba reclamando la propiedad de esas minas del sur de Bolívar. Una ley que busca arrebatar la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, transfiriéndolos al Estado y así proporcionarle al mandatario de turno las herramientas para repartir, vender o regalar esos recursos. A partir de la decisión de la aplicación de un nuevo modelo económico a Colombia, se determinó comenzar a explotar los recursos minerales. Lo primero que hacen es cambiar toda la legislación y el proyecto de ley de Código de Minas de 1995-1996 es elaborado por una abogada de una multinacional canadiense de nombre Corona Goldfields S.A. Porque esto aquí es una mina, pero la procesamos nosotros los pobres. ¿Y qué pasa? Que más tarde el gobierno se deja archivar de grandes estadounidenses que con grandes maquinarias nos cogen a nosotros y nos tiran a los cúbicos que ya están olvidados. Y sin embargo vivimos rodando. ¿Quién está acompañando las serranías de San Lucas? Nosotros los campesinos. Y luego no tenemos derecho ni a una prenda, siendo que esto es nuestro, porque esto es colombiano. Así se sella la condena de los mineros del sur de Bolívar y se inicia una arremetida legislativa orientada a expropiar a los mineros a como diera lugar. El mismo Congreso, específicamente la Cámara de Representantes, introduce un artículo que permite expropiarle las minas a los mineros, específicamente del sur de Bolívar, y además plantea apoyos a los mineros que un año después comienzan a desplazarse. Y sacarnos de aquí sería injusto, para darle cabida a una multinacional. ¿Qué iríamos a hacer nosotros a una ciudad? Iríamos a robar, a matar, para poder sobrevivir nosotros. Varios de los artículos del proyecto del Código de Minas apuntaban a desmontar la precaria legislación ambiental de Colombia, autorizando la explotación sin límites de reservas ambientales únicas en el mundo. Además pretendía que las multinacionales no pagaran impuestos de importación y, lo más grave, autorizaba a estas empresas para penetrar territorios sagrados de las comunidades indígenas. Siempre verdaderamente el gobierno nos debe hasta el mundo entero, no de 1.000 billones, no de cualquier plata, sino el mundo entero nos debe. No sería legal dejar nosotros que una multinacional venga a radicarse aquí y a sacarnos a nosotros para afuera. El proyecto del Código de Minas aterró al país. El sindicato de los mineros tocó cada puerta y visitó cada autoridad nacional en busca de aclarar la situación. Nosotros creemos que hay que sostener, primero que todo, la propiedad en manos de la nación. Segundo, la negociación de los megaproyectos mineros no puede seguir estando en manos del gobierno, en manos de los parlamentarios, porque son gente absolutamente corrompida. Pero el gobierno y otros quieren las minas del sur de Bolívar. Ahora pretenden revivir el código que redactó la Corona Goldfields. Pero la nueva propuesta de Código de Minas que entra a ser discutida ahora tiene los mismos elementos que tenía la anterior propuesta, pero va más allá al acabar con la propiedad, acabar totalmente con la propiedad
de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas y de las comunidades negras. Así es como el Sindicato de Trabajadores de Minercol Limitada y FedeAgroMisbol se convierten en defensores de los derechos de la nación sobre la propiedad de los recursos naturales en contra de la farsa legislativa. ¡Presente! ¡Hasta siempre! La persecución contra los mineros despertó la indignación del país y de algunos sectores de la comunidad internacional. Esta vez los mineros no estuvieron solos. Estudiantes, obreros, campesinos, organizaciones sociales y otros sindicatos elevaron su protesta. Entonces el sindicato y los mineros se convirtieron en un estorbo para los ambiciosos. Decididos a ejecutar sus planes, optaron por iniciar una campaña a sangre y fuego para exterminar a quienes ahora consideran enemigos del progreso. Los casos de la presencia paramilitar se comienza a presentar después de que los mineros hacen una denuncia en un encuentro en Cartagena, asesinan a Orlando Camaño, el vicepresidente de ASO-Agromisbol. Como siempre, el gobierno no escuchó, no vio y no entendió qué era lo que decían los mineros. Por eso los campesinos y los hombres de la mina decidieron armar carpas y cocinas improvisadas frente a la embajada de Estados Unidos en Colombia, pues al fin y al cabo la Corona Goldfields resultó ser subsidiaria de la multinacional norteamericana Conquistador Mines. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. Este campesino, líder de la protesta, tuvo que dejar a su familia en el sur de Bolívar. Expulsado de su tierra, debió escuchar a la distancia las súplicas de su niña. Yo quiero que él venga, porque nosotros no tenemos nada que comer. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. La certeza del desamparo de quienes se aman quiebra el alma del más recio. Siento un gran dolor, hasta las lágrimas se me salen al ver mirado esta situación como está, que le está ocurriendo a ella ahora mismo. Quiero estar ya al lado de mi familia hasta estos momentos. Pero la estrategia de muerte estaba decidida. Los mineros pagarían con su sangre la osadía de atreverse a defender su tierra y los recursos naturales de la nación entera. Pero cuando la investigación va más allá y demuestra cómo la multinacional Corona Goldfields S.A. presenta un código al amaño de sus intereses y desde un fax de su propiedad comunican la posibilidad de la presencia paramilitar y se inicia la operación paramilitar. Una tarde cualquiera desaparecieron las sonrisas. Un grupo de hombres anunció la muerte. El asesinato de un minero, lo decapitan, juegan fútbol con la cabeza del señor, después la instalan sobre una estaca mirando hacia la serranía de San Lucas porque hacia allá van ellos. De ahí en adelante vinieron las masacres, los homicidios selectivos, el desplazamiento forzado. Más de 250 personas que se habían atrevido a organizarse en asociaciones campesinas para protestar contra el gobierno fueron exterminadas. El genocidio se materializó desde el 11 de junio de 1998. Reventaron varias granadas, disparaban repetidas veces contra las personas que también se habían guarecido en sus casas. Mucha gente alcanzó a correr, pero ellos duraron más o menos 2 horas. Extrañamente, los paramilitares estaban apoyados por vía aérea y en pocos días cometieron una decena de asesinatos. Y durante la incursión al Cerro de Burgos hubo sobrevuelos de helicópteros por toda la zona. Ante la muerte y el espanto, los habitantes del sur de Bolívar se juntaron y desde todos los rincones de la región salieron campesinos, mineros, obreros, mujeres y niños, decididos a obligar al gobierno, al país y a las multinacionales a escuchar sus súplicas. Porque me da tristeza de lo que el gobierno ha hecho. Hicieron grupos de gente muy asesinos y nos sacaron a balas de nuestro techo. Más de 10.000 personas se tomaron las calles y los parques del principal puerto sobre el río Magdalena. Mientras estábamos en las negociaciones con el gobierno, la arremetida fue mayor contra la zona. Los campesinos tenían exigencias concretas, pero no se iban a sentar con nadie diferente al presidente Pastrana para negociarlas. Exigían el combate a los grupos paramilitares,
exigían la destitución de varios militares y generales de la República implicados con violaciones de derechos humanos. Además de la tipificación del delito de desaparición, estaba la reforma al Código Penal Militar y un último punto en el que ellos exigían el retorno a sus parcelas en condiciones de seguridad. El gobierno pensó que el cansancio vencería la voluntad de los desplazados. Y fueron 103 días durante los cuales siguieron ocurriendo hechos graves. Aguantando hambre y muchas veces durmiendo a la intemperie. Las condiciones eran infrahumanas realmente. Sobre todo lo más dramático era la situación de los niños y la situación de las mujeres embarazadas. Finalmente el gobierno prometió de todo. Eso sí es un proceso participativo en Colombia que no se ha hecho hasta ahora. Eso sí vale la pena, pero por sobre todo, si trabajamos de esa manera, valdría la pena comenzar a trabajar con las comunidades. El 4 de octubre de 1998, el mismo presidente Pastrana firmó el acuerdo más integral en materia de derechos humanos que las comunidades desplazadas hayan negociado en todo el país. Mientras que el gobierno nos pasa mamando gallo, los paracos matan gente en nuestra región, porque no respetan a los derechos humanos, y a cada decreto le hacen una violación. Ellos siguen mandados por las multinacionales para sacar la riqueza que tiene nuestra región. Regresaron el 7 de octubre, esperanzados en que se haría justicia, convencidos de haber sido escuchados por el gobierno, felices porque por fin el Estado iba a combatir a los paramilitares. Pero nosotros lucharemos para no abandonar nuestra zona. Los paramilitares desataron una arremetida sin precedentes. Más de 180 casas y 2 alcaldías fueron incineradas. Por lo menos 120 campesinos y mineros de los que habían retornado tras las promesas del gobierno fueron asesinados. Desde luego, muchas personas están registradas con su número de cédula, que incluso la pidieron estando en el éxodo para así poder aportar una ayuda económica, y resulta que eso fue peor porque tienen a las personas sistematizadas con su número de cédulas, y en los retenes los bajan del carro, de la chalupa, miran el número de cédula y si está en ese listado es una persona que la desaparecen o la asesinan delante de la gente. Los líderes que negociaron el éxodo fueron las primeras víctimas. La maltratan a golpes, torturas, por ejemplo, como al señor que le digo que lo amarran de los testículos y lo golpean duro. El vocero más importante del sur de Bolívar, Edgar Quiroga, fue desaparecido y hasta el momento tampoco se sabe absolutamente nada de él. Edgar es una persona noble, sencilla. Él, todo el mundo lo quiere. Él quiere a los niños. Carlos Castaño, el jefe paramilitar de Colombia, justificó la arremetida. Lo he hecho convencido de que lo he debido hacer y he mostrado resultados. Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen, al igual que la Fiscalía de Colombia, que Carlos Castaño no ha estado solo. Oficiales subalternos, quiero decir desde subteniente hasta capitán, sí hay alrededor de 50, poco más, poco menos. Todos salidos por la puerta grande. Yo no recibo un hombre que salga por mala conducta. Pero lo que más aterra a los colombianos es una terrible casualidad. Los paramilitares han sembrado de muerte todas las regiones de Colombia, en donde las multinacionales tienen intereses. Y lo que han dicho los paramilitares donde han incursionado es que su meta es llegar a las minas con el fin de entregársela a las multinacionales y a los grandes capitales. Hay muerte paramilitares en Casanare, en donde la British Petroleum Company encontró crudo. Los uguas están a punto de ser expropiados de sus tierras en Arauca, porque la Occidental quiere el petróleo. En el Chocó las masacres se cometen a diario, porque hay oro que explota la Midas Corporation. Y en el Valle del Magdalena, santuario paramilitar, trabajan la Normandy y la Greenstone, multinacionales también. Y Estados Unidos está planteando construir una base militar en Ataco, y resulta que Ataco también tiene un afloramiento de oro bien importante. Fundamentalmente lo que llevamos es una estrategia colombiana para trabajar de la mano con los americanos, con los Estados Unidos. El presidente Pastrana, días después del retorno, viajó hacia Puerto Wilches, lugar que eligió para lanzar el Plan Colombia. Al lanzarlo planteaba que era el proyecto piloto en derechos humanos para el país, que ese era el inicio de un plan de desarrollo y de inversión social para la zona.
Al salir el presidente de la zona, continuó el genocidio. Incumplió totalmente los acuerdos. El gobierno colombiano prepara un nuevo proyecto de Código de Minas que pretende crear las condiciones necesarias para perpetuar la presencia de las multinacionales en Colombia. En aras del progreso se propone expulsar a los indígenas y a los negros de sus tierras, trasladar la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo al gobierno. También pretenden acabar las empresas mineras colombianas y retirar el mínimo apoyo que brinda el Estado al pequeño y mediano minero, que en última representa el 80% de la minería del país. Y por eso planteamos que debe haber una nueva negociación que permita como base inicial el 50% de beneficio para quien da el dinero para el proyecto y el 50% de beneficio para toda la comunidad y por supuesto para el pueblo colombiano. Pero la persecución contra el sindicato y contra las organizaciones populares continúa. Tenemos un caso patético, el del compañero presidente Francisco Ramírez, el cual ha sido objeto de 3 atentados, 2 secuestros a funcionarios del sindicato, amenazas de muerte. Un gran miedo invade a los campesinos y mineros de Colombia, pues no son pocos los que creen que su condena a muerte es inevitable, porque la sentencia fue dictada, al igual que en otras épocas, por la ambición de los conquistadores extranjeros que llegaron arrasando la vida en busca del dorado. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad, y yo quiero saber dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad. Solo quiero saber dónde diablos está la verdad.